Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Orientación para la Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales. Es una asignatura optativa del Máster de Orientación Profesional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, pues en una sociedad compleja como la actual, en un contexto cada vez con mayor incertidumbre, la formación en competencias y los procesos de evaluación y acreditación adquieren especial relevancia. Adquieren especial relevancia en tanto en cuanto dotamos de importancia a la formación permanente, dado que no todo lo que aprendemos lo aprendemos en un contexto escolar o académico, ¿no? Mediante la educación formal. Cobran importancia los espacios no formales e informales de aprendizaje. Y también porque en este contexto se reconoce la formación también y la experiencia profesional pues, de muchas personas que pues, en determinados momentos no han podido acceder a la educación formal o han ido adquiriendo vía experiencia un conjunto de competencias y saberes que no han sido reconocidos por vía formal, ¿no? Entonces, es muy importante prestar atención a estos procesos que están regulados por ley, ¿no? A nivel legislativo. Hoy tenemos con nosotros a una invitada, Carolina Romero García. Ella es profesora de la Universidad de Sevilla, ha trabajado como orientadora y formadora en certificados de profesionalidad. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, gracias por la invitación. Carolina nos va a desarrollar y a dar su opinión acerca del sentido y de la funcionalidad que tienen estos procesos de evaluación y acreditación de competencias profesionales atendiendo a la normativa que los regula. Y esto es muy importante también porque, tenemos la normativa, la legislación va cambiando, se va actualizando, van saliendo pues, nuevos reales decretos, como es el caso actual. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la funcionalidad y la utilidad que desde la normativa tú ves que tienen estos procesos, ¿no? Vale, pues sobre todo está muy encaminada a seguir evaluando y acreditando competencias profesionales a personas que se encuentran en diferentes circunstancias, pero sobre todo personas que cuentan con una experiencia laboral o con formación no reglada, sin embargo no tienen la titulación que les ayudaría a insertarse en el mercado laboral o a conseguir un mejor empleo o a reinventarse. Nos encontramos dos grupos o dos colectivos. Aquella persona con una larga trayectoria profesional, pero que no tiene la titulación que especifique para poder desarrollar el puesto que desarrolla, ¿no? Y nos encontramos también con personas que han desarrollado de forma no formal o no oficial una serie de actividades a lo largo de su vida laboral, pero no cuentan con esa titulación. Entonces, sigue siendo importante esta labor de acreditación de competencias profesionales para esas personas con las que nos seguimos encontrando. Y estas personas, no sé si podrías clarificar un poquito pues, posibles perfiles, posibles trayectorias, ejemplos con los que tú te hayas encontrado a lo largo de tu experiencia profesional. Pues, por ejemplo, en el caso de personas con una trayectoria profesional de forma no oficial, o hablamos de economía sumergida, por ejemplo, que trabajan a lo mejor en sectores como la confección, sin embargo no tienen una titulación incluso ni la ESO. En ese sentido, pues se le ofrece o se le puede ofrecer a la persona buscar alternativas de experiencia laboral o incluso voluntariado o becas, que también lo regula la normativa, con el objetivo de cubrir esa parte de experiencia. Y por otro lado, la parte de formación no reglada, pues, por ejemplo, concursos de formación gratuitos que convoque alguna organización o alguna licitación y que le ayuden a forzar esa parte más de competencia académica. Con todo ello,
esta persona podría obtener o bien una titulación de formación profesional o bien un certificado de profesionalidad en alguno de sus niveles. Y después nos encontramos con casos también muy reales, como es una persona con una larga trayectoria en un contexto específico, imaginemos personas que trabajan en hostelería, por ejemplo, pero que no tienen ninguna titulación oficial. Gracias a la acreditación de competencias, en concreto a los certificados de profesionalidad más concretos que hay en este área, en este sector, son personas que a lo mejor quieren opositar o quieren trabajar en el sector público. Han estado toda su vida trabajando en el sector privado y quieren reinventarse de esta manera o enlazar su vida laboral con otras alternativas mejores o de mejor calidad. Entonces son dos grupos, dos colectivos como muy reales y con los que nos podemos encontrar a diario. O sea que claramente este tipo de procesos tiene, digamos, casi un fin social, ¿no? De aportar mejoras reales a la población, ¿no? Con necesidades de reinserción o de reinvención incluso, ¿no? Para mejorar su situación en el mercado de trabajo y en consecuencia una mayor calidad de vida, ¿no? Situación que queda reflejada en la normativa vigente, que de alguna forma regula todo este tipo de procesos, ¿no? Como es la 1224/2009, a partir de la que se hacen actualizaciones y a partir de ahí pues, se producen también una serie de cambios a nivel legislativo. Exacto. Sobre todo nos basamos en el Real Decreto 1224/2009, como dice Magdalena. A partir de ahí pues van saliendo algunas actualizaciones, sobre todo en algunos artículos, y sobre todo hacemos también hincapié en la Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional para el Empleo y en el nuevo proyecto que todavía no, bueno, que se encuentra ahora mismo en borrador. En todas ellas es muy importante, un factor muy importante, ese carácter además también holístico de la acreditación de competencias, ¿no? y de su importancia. Y unidad a lo que decía, yo creo que también es importante porque hay sectores a nivel de edades específicos y concretos en este sentido. Nos encontramos con personas que tuvieron que dejar los estudios por el motivo que fuere, en muchos casos económicos, por la necesidad de trabajar. Entonces me parece muy importante, una labor social muy importante para este tipo de personas que se quieren reinventar y que quieren mejorar. ¿Y qué cambios específicos ves en la normativa, ¿no? Desde ese barrido un poco que has hecho, desde la principal que regula estos procesos, de 2009, hasta el borrador del proyecto de Real Decreto actual, ¿no? Vale, pues por ejemplo, si nos vamos a un artículo muy específico que se llama Información y Orientación, en el nuevo proyecto, en el proyecto que se encuentra actualmente en borrador, se alude a un personal especializado en orientación profesional. De hecho, nunca se ha hablado en el Real Decreto 1224 ni tampoco en la ley orgánica de FP. Es un aspecto muy importante porque los asesores y asesoras que ayudan, guían a estas personas, a estos candidatos, porque en la normativa se habla de candidatos, es importante que no solo conozcan la normativa que regula la acreditación de competencias, que también, sino también conozcan o tengan competencia, para la redundancia, sobre cómo orientar, qué estrategias existen, qué recursos, qué yacimientos de empleo hay, dónde la persona se puede formar en caso de no tener o necesitar algún tipo de formación. Y además, actualización constante, porque la situación va cambiando en una sociedad líquida como la que nos encontramos. Lo que hoy es una cosa, mañana posiblemente no exista o sea de otra manera. Entonces también esa actualización en todos los sentidos es muy importante de cara a la figura del asesor. ¿Qué otros cambios, Carolina, ves en ese avance normativo? Pues, por ejemplo, algo que me parece también importante en cuanto a los requisitos de las personas, y es que en el antiguo Real, en el Real Decreto 1224/2009, a diferencia del nuevo proyecto,
En el nuevo proyecto se considera la experiencia laboral que se requiere para esta acreditación en los últimos 15 años. Esto es importante porque puede haber personas que en los últimos no tengan experiencia o la experiencia sea muy leve o muy poco tiempo, muy pocas horas. Sin embargo, a lo mejor en los últimos 15 pueden aportar algo más. Y además, unido a ello, más considerando las constantes crisis económicas y sociales que vamos teniendo, que cuando salimos de una casa estamos entrando en otra. Entonces, que se haya ampliado este abanico me parece interesante. Que quizás a lo mejor lo importante hubiera sido ampliarlo un poco más. Pero entiendo también la situación de, mientras más lo amplíe, quizás a lo mejor menos actualizadas están las funciones que en ese momento se desarrollaron. Pero es positivo que se haya ampliado. ¿En qué sentido aludías a que a lo mejor exigiría una mayor ampliación? ¿En qué sentido ves como esa posibilidad, ¿no? de ampliar? ¿En qué línea? Claro, a ver, por un lado es que yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Pros, porque personas que en 15 años no tengan experiencia, sin embargo en 20 sí consigan experiencia, pues esa persona puede acreditar esas experiencias. ¿Qué veo en contra? La especificidad o la actualización o las nuevas técnicas. Pongo, no sé, algún ejemplo, vamos a imaginar técnicas de auxiliar de ayuda a domicilio, que suele ser algo que se suele acreditar. A lo mejor no es lo mismo la técnica que se utilizaba hace 25 años que lo que se viene utilizando de 10 años para acá, o de 15 años. Entonces, a lo mejor hay contextos en los que sí y contextos en los que no. Obviamente, la normativa se regula para todos por igual, ¿no? Pero podría ser más amplio para beneficiar a más personas, sin embargo, eso en contraposición tendría lo que los comento. Muy bien. ¿Algún otro cambio, avance que tú veas a nivel legislativo? Por ejemplo, en el nuevo proyecto algo que me parece interesante es también la promoción y difusión que se le da. Yo creo que esto no se ha estado o no se le ha dado tanto auge en los reales decretos anteriores y al final es un proceso que sigue teniendo poco reconocimiento, que se sigue conociendo poco. Entonces, este auge a esa difusión, a esa promoción, me parece bastante positivo. ¿Qué le veo en contraposición e indica el anteproyecto? Que marca objetivos. Y es que se pretende que el 80% de la población activa haya recibido un proceso de acreditación de competencia. Entonces ahí estamos tratando a la persona como tal y al proceso de orientación dentro de un proceso personal con esa persona que se encuentra en ese procedimiento, o estamos hablando más de números. Ahí me hace un poco pensar, ¿no? ¿Qué realmente estamos tratando? ¿Llegar a más números o llegar a menos números pero de más calidad? Eso es algo que, bueno, que yo le veo importante en el contexto de orientación en el que nos encontramos. Sí, la calidad de los procesos. En el fondo, la calidad de los procesos quizás sea un aspecto esencial como para garantizar que realmente luego ese proceso tenga un impacto real y positivo en la vida de esa persona, ¿no? Que una vez que pase por ese proceso realmente adquiera una autonomía, adquiera una toma de conciencia, una seguridad y le permita reorientar o reinventarse y tener oportunidades en esa línea, ¿no? ¿Algún cambio más que tú veas de normativa? Ya, centrándonos un poco en la parte más del procedimiento, ¿no? Que bueno, lo conoceréis, pero está la fase de asesoramiento, la fase de evaluación y la fase de acreditación, que tiene algunos ajustes. En la primera fase, que es la fase de asesoramiento, algo muy importante, positivo al nuevo proyecto, es que, bueno, la fase de asesoramiento es tanto individual como colectiva y de forma presencial, pero también se da la opción de forma telemática. ¿Qué pasa? Que en el Real Decreto 1224 de 2009, aquí no se consideraba, o sea, aquí se consideraba el uso de medios tecnológicos, pero, o telemáticos,
pero en función de la administración que lo regulara. Ahora con el nuevo proyecto se tienen en cuenta estos medios tecnológicos o técnicos, pero en base a las necesidades de la persona. Para mí esto es algo súper importante, sobre todo en la realidad en la que nos encontramos. Pensándolo, igual estos procesos permiten dar respuesta a necesidades específicas, ¿no? O incluso pues, garantizar una mayor igualdad de oportunidades. No sé. Por ejemplo, se me ocurre, bueno, todos conocemos a alguien, a alguna persona a lo mejor, que vive en un contexto más rural o más lejano de la ciudad o de un pueblo más grande donde existan servicios de asesoramiento y a lo mejor no puede ir por falta de autonomía, por falta de transporte, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, gracias a esta posibilidad de hacer este asesoramiento, que se puede hacer de igual manera bien a través de medios telemáticos, estamos favoreciendo que esta persona se pueda acreditar o pueda seguir este procedimiento de acreditación de competencia, que no tenga solamente que regirse a la parte presencial. Al igual que al final el tener que trasladarte a un sitio específico supone más gasto que estar en tu zona, en tu casa o donde te encuentres, y lo puedes hacer, por ejemplo, por teléfono, un asesoramiento online. Y yo considero que es tan efectivo como hacerlo de forma presencial. Estamos beneficiando a más personas también. Muy bien. No sé si de cara a la fase de evaluación hay algún cambio en la normativa o algo llamativo que a ti te... Sobre todo en la fase de evaluación, me quedo con que el Real Decreto solamente se limitaba a 2 subfases, pero también incluía una parte de más de organización y de sistematización de los procesos. Sin embargo, el nuevo proyecto solamente se basa en esas 2 fases, que es la fase más de observación y, digamos, un poco de hacer triangulación entre lo que la persona aporta en la fase de asesoramiento con lo que realmente es. Pues, por ejemplo, entrevistas, escalas de observación, incluso pruebas estandarizadas, un poco para evaluar de verdad el perfil de la persona. Y esto, antes, o sea, en el Real Decreto 1224 se regularizaba, estaba sistematizado, y ahora no. Ahora están esas 2 fases, pero ya está. O sea, se termina la fase con un demostrada, no demostrada y ya finalizaría. Entonces ahí, bueno, pues tiene también igual, ¿no?, sus pros y sus contras. Entonces, de alguna forma el proceso parece que se dibuja un poco más flexible en cuanto a sistematización, en cuanto a posibles técnicas e instrumentos y lo que no sé, el perfil del orientador profesional, en qué medida está ahí, puede afectar, no puede afectar, ¿cómo lo ves? Claro, ahí yo creo que confiamos en una persona organizada, sistematizada, que sea capaz de llevar un procedimiento, un proceso en base a un proyecto imaginario realmente, porque en la normativa nunca indican cómo debería de ser ese proyecto. Entonces ahí yo creo eso, ¿no?, que confiar mucho en la labor o en el buen quehacer del asesor para regularizar y sistematizar todas esas acciones que lleva a cabo con la persona. Y después, bueno, en la última fase se le cambia el nombre a que en el Real Decreto 1224 se le denominaba acreditación de competencias profesionales y ahora se le modifica el nombre por acreditación y registro. Bajo mi punto de vista y una opinión más personal, pues bueno, considero que al final en el Real Decreto se entiende, se comprende mejor el objetivo de esa fase, ¿no?, que es acreditar finalmente las competencias de la persona y no acreditar y registrar, nada más, porque al final es un procedimiento más largo, no de cierre, sino de incluso continuo, ¿no?, un proceso más continuo. Y después también una parte muy, muy importante, y sobre todo en el marco de la orientación, es que en el Real Decreto 1224 se acreditaban las unidades de competencias y ya. Ahora con el nuevo proyecto se invita a crear un informe de orientación
gracias al cual pues se le está dando a la persona vías o una guía, mejor dicho, sobre qué tiene, qué no tiene y qué podría hacer para poder cumplir o poder complementar, ¿no?, esas competencias o esa formación que no tiene. Entonces, esto es bastante importante, o bajo mi punto de vista, porque no se cierra el proceso sin más de tienes hecho o no tienes hecho. Es no tienes hecho, no tienes hecho y te doy esta vía de opción. Sí, porque de otro modo casi que no tendría mucho sentido, ¿no? De cara a que la persona realmente pueda reorientar su trayectoria, ¿no?, su carrera, ¿no? Con lo cual la calidad también de ese, digamos, el punto de mira en ese proceso y la calidad de ese proceso a nivel de cómo se ejecuta profesionalmente es muy importante, ¿no? Claro, es que al final los orientadores no solamente deberían de hacer el procedimiento como si creo un libro, lo cierro y ya, ¿no? Estoy creando un proceso con una persona que necesita una ayuda, además una ayuda bastante especializada y en algunos momentos desde el desconocimiento de la acreditación. Entonces, ese cierre en seco que se producía antes, pues me parece que no era a lo mejor todo lo efectivo que debería. De hecho, creo que hay personas que caían en el camino por el cierre tan en seco que se producía. Entonces, esta guía, ¿no?, esta ayuda, estos deberes que te da el asesor, pues motiva también a la persona a seguir un poco el desarrollo del procedimiento. Y teniendo en cuenta estos aspectos sobre lo que estamos comentando a nivel de cambio legislativo, pensando en un nivel práctico, ¿no?, en lo que es la realidad, ¿cómo crees que este nuevo proyecto puede afectar, ¿no?, a esa realidad de las personas, ¿no?, esa práctica también en los procesos de evaluación y acreditación? Pues sobre todo, algo muy importante es que se sigue abogando por la acreditación y la evaluación y la acreditación de competencias profesionales, que no es algo que se queda marcado en el pasado, sino que se sigue abogando por ello. Esto es positivo porque nos seguimos encontrando personas con el perfil que he comentado anteriormente, ¿no?, que necesitan acreditar competencias, porque también cada vez más piden titulaciones en las ofertas de empleo, para oposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, para estas personas es muy importante tener esa titulación. Y después también un aspecto positivo en la práctica es que se alude mucho a la especialización en orientación profesional de estos asesores. Eso es importante para el desarrollo práctico, porque, por supuesto, no es lo mismo una persona que no tenga esa especialización en esas técnicas, herramientas, todo el procedimiento que conlleva, a una persona que no la tenga. Entonces, a nivel práctico va a ser mejor esa persona que cuenta con esa formación, con esa especialización. Eso a nivel un poco más positivo, ¿no?, lo que más positivo me llevo de ella. Después hay aspectos que, bajo mi punto de vista, serían mejorables, ¿no? Hablamos, por ejemplo, una cosa que me ha parecido así más recurrente, el tema a la hora de la inscripción de la persona. Este proyecto no alude del todo al cuestionario de autoevaluación que la persona hace y tampoco se le da hincapié a que la persona presente documentación cuando está haciendo ese asesoramiento. Eso en el Real Decreto sí se tenía en cuenta. Y gracias a ello, pues, favorecía en el proceso de asesoramiento al asesor, ¿no?, a que viera más titulaciones, tuviera un poco un mapa más general o más concreto de esa persona, en base a todo ello. Después también, en base a la fase de asesoramiento, aquí se realiza, pues, un informe favorable o desfavorable, pero no orientativo, como se hubiera hecho en el Real Decreto. Y después también una parte que me llama la atención en la fase de la evaluación es, aparte de la limitación a las dos fases de las que hablaba anteriormente, es que le cambian el nombre. Lo que antes, cuando la persona finalizaba su desarrollo, era demostrada o no demostrada, ahora le cambian a demostrado o no demostrado. Y aquí me hace pensar en
cuánto de importante es cambiar la calificación final que le da a una persona, más que el desarrollo que debería de haber en ese propio proceso. Bueno, que creo que es más importante, ¿no? que el calificar a una persona con favorable, no favorable o cambiarle el nombre a demostrado o no demostrado. Eso también es algo que me ha parecido interesante. Y por último, y por no extenderme tampoco más, en cuanto a la función de los asesores, en el proyecto no se habla tanto de preparar a los candidatos en el proceso, cuando es muy importante preparar a la persona en ese proceso de evaluación de competencia y no solo ir fase por fases sin más. Unida a ello también ese informe de orientación del que hablábamos, ¿no? que es importante para que la persona sea consciente, una vez finaliza el proceso, de con qué competencias cuenta y con qué competencias no cuenta, y haya hecho o haya podido hacer ese balance de competencias para poder mejorar y no cerrar el proceso en seco sin más. Entonces, bueno, estas serían un poco las reflexiones finales a nivel más práctico que yo considero. Sí, está claro que como que habría que buscar un balance también entre la importancia que tienen los resultados, ¿no? Como resultantes o productos de un proceso de calidad, ¿no? Un proceso de calidad, además, sujeto a digamos, a una concepción de la orientación profesional desde una perspectiva holística, desde una perspectiva, digamos, lo más sistémica posible, compleja también, donde se incorporan distintos elementos y donde el profesional o la profesional de la orientación, en este caso, pues va a ir asistiendo a la persona a través de un conjunto de herramientas, de estrategias, que le permitan identificar, que le permitan evaluar ese potencial, esas competencias, que le permitan ir valorando también qué posibilidades de acreditación o no acreditación y cómo los va a acompañar y a asesorar y orientar, ¿no? Que también es importante en esta línea. A mí me gustaría que siguiendo también, pues, porque en esta asignatura trabajamos desde esta perspectiva de la orientación profesional y vinculamos también con los procesos de evaluación y acreditación de competencias la herramienta de proyecto profesional y vital. Entonces, a mí me gustaría, en este marco de estos procesos, saber qué opinión te merece a ti la idea de proyecto profesional vinculada con lo que es un proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales, pensando como orientadora y formadora también de certificados de profesionalidad, en la persona, ¿no? o en el grupo de personas que están pasando por ese proceso, ¿no? Con los distintos perfiles y perfiles que además van en aumento en estos tiempos, por toda la coyuntura socioeconómica y laboral por la que pasamos, ¿no? Pues a mí me parece bastante interesante porque al final, si lo unimos con lo que marca la normativa, las partes principales que tiene el proyecto profesional, como por ejemplo el autoconocimiento o el conocimiento del entorno, están dentro de la fase de asesoramiento y de evaluación, porque tú cuando estás haciendo herramientas, primero de nada, en el proyecto te planteas un objetivo, y al final estas personas se están planteando un objetivo, que es conseguir la titulación X o lo que sea, ¿no? Están haciendo un proceso de autoconocimiento, es decir, están viendo qué tienen y qué no tienen, qué competencias tienen, no solo a nivel profesional ni formativo, sino también competencias emocionales, actitudes, habilidades, de poder o no poder hacer. Que todo eso entra o debería de entrar dentro de ese proceso de esa fase de asesoramiento. Gracias al proyecto, yo creo que también se le da herramientas para que conozcan el entorno. Van a tener que conocer qué opciones profesionales tienen, por ejemplo, para conseguir una titulación X, para acreditar esa parte de formación. O, pues, tengo que hacer un voluntariado o una beca en tal sitio porque es que me faltan años de experiencia para poder acreditarlo. Gracias a las herramientas y técnicas de conocimiento del entorno van a poder cumplir un poco esa fase. Y unido con todo, el balance de competencias que hacen, ¿no? Pues de lo que tengo y de lo que no tengo,
qué opciones tengo, ¿no? O qué estrategias debo de tomar para poder, volviendo al inicio, cumplir mi objetivo. Entonces, yo creo que al final esto lo convocan en fases porque lo tienen que hacer de algún modo también, entiendo, de forma estratégica a nivel interno, pero no es más que un proyecto, la persona está creando su propio proyecto. Y creo que se le debería dar esa mirada desde el perfil orientador, porque también la persona no cierra su proceso gracias al proyecto, lo mantiene ahí, y mantiene sus técnicas, sus herramientas, vuelve atrás, va hacia adelante. Oye, hice esto, ¿qué debería de hacer? No me acuerdo. ¿Dónde podía buscar? ¿Qué busqué? ¿Qué no? Entonces, al final, ese proceso también holístico le ayuda a la persona a no desmotivarse, que creo que también es lo que ocurre, porque creo que hay personas que se desmotivan por el hecho de no cumplir con ciertas partes de la acreditación y tal, y a seguir adelante, ¿no? Y a conseguir su objetivo. Que además, en muchos casos, la persona sale bastante más motivada y con una energía bastante fuerte de poder avanzar y de seguir avanzando e incluso seguir formándose. Y no solo acreditar esas competencias sin más, sino seguir avanzando y seguir mejorando su cualificación profesional también. Entonces, bien. Sí, que en el fondo es una estrategia también como para darle continuidad a ese proceso y, por supuesto, también con un carácter formativo, ¿no? Y yo diría que incluso transformador, ¿no? De la propia persona a través de ese proceso, ¿no? Al menos esa entendemos que debería de ser su lógica. Pues no sé si quieres aportar alguna otra cuestión más antes de terminar. Por el momento nada más. Agradecerte la invitación a tu asignatura y nada, que cualquier duda o sugerencia, pues estaré encantada de atender. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carolina. Cerramos entonces con todas las aportaciones y reflexiones que Carolina nos ha aportado y que, bueno, ya conectamos con el análisis, ¿no? La lectura, el análisis y el estudio de la legislación para trabajar los primeros bloques de la asignatura. Esperamos que haya sido de interés. Un saludo y buenas tardes. Buenas tardes.